Hola hermanos, el día de hoy 20 de enero del 2024 es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Se nos termina la segunda semana de este tiempo ordinario. Recuerden que quedan muy poquitas porque ya el 14 de febrero vamos a celebrar el miércoles de ceniza, así que por lo tanto es muy poco tiempo el que nos va quedando. No piensen los 11 días de este mes, siendo que hoy es 20 y luego 14, 13 del próximo mes de febrero y ya estaremos en la cuaresma. Hoy es día de un santo increíblemente popular y muy tergiversado últimamente. San Sebastián, mártir. Algunos dicen San Sebastián Narbonensis porque él nace en Narbona, otros dicen Mediolanuensis porque porque estudió en Mediolanum, es decir, en Milán. Y entonces, ya les digo, es una cosa un poco simpática. Y luego ya con el tema de las fechas y aquello es un poco todavía más complicado. A ver, él nace de familia, pues, militar, si lo quieren. Nace en Narbona, en la actual Francia, y alrededor del año 256. Hay algunos que lo hacen llegar todavía un poquito más temprano. Llegó a ser tribuno militar, llegó a ser incluso, ¿cómo se llama?, centurión de la primera cohorte del emperador. Él, como les digo, estudió en Milán y luego pasará pues a estar al servicio del emperador. ¿Cuál emperador? Bueno, fíjense, en algunos escritos y en algunas publicaciones de esas que supuestamente son serias católicas, que yo de católicas a veces les cuestiono porque su odio al Papa es bastante notorio, y digo odio porque realmente es una falta de respeto lo que publican a veces. Ahí dice Maximino, que fue el emperador Maximino, que sirvió bajo él. Pues Maximino había muerto en el 238, o sea que bien difícil que haya sido Maximino. Es muy probable que haya sido Maximiano. Maximiano es, acuérdense que Diocleciano, cuando llega a ser emperador, divide el imperio en dos partes y luego en cuatro partes, y entonces tenía un coemperador, llamémosle así, eran Augustos, Diocleciano y Maximiano, Marco Aurelio Valerio Maximiano. Entonces él era el coemperador y había césares. Los césares estaban abajo. Uno de esos césares era Constancio, que es el papá de Constantino en el occidente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. De Maximino, no. Maximiano, probable. Resulta ser que él, bueno, y en otros escritos dicen Diocleciano. Sí, Diocleciano era coemperador en ese momento, pero parece ser, más bien él era el emperador, que estuvo al servicio de Maximiano. Pero bueno, igual, en algunos escritos dice que fue de Diocleciano. Indistintamente, porque pueden haber dicho imperator, pueden haber leído emperador, y era indistinto en este caso, ¿no? El tema es que él se mantiene cristiano dentro del ejército, acompaña a algunos de los mártires, los sostiene en la lucha que ellos están viviendo, llegaba a las cárceles, incluso, claro, él siendo militar, podía entrar, siendo centurión, siendo tribuno militar, podía entrar, y además bien los exhortaba. Uno de estos que son muy famosos son Marco y Marcelino, que son hermanos gemelos, que están casados, y que pues buscan la manera, la familia, de que renuncien a la fe. Y le piden al, que se llamaba Comarcio, el gobernador de Roma, le dicen que por favor les dé un mesecito para que, viendo las lágrimas de sus hijos y de sus esposas, entonces cambien. Y empieza un poquito a flaquear ellos, se da cuenta Sebastián, va inmediatamente, les habla del asunto, ahí la familia misma se conmueve al ver aquello, y una de las esposas, no me acuerdo si era la de Marcelino, era muda, y al ver aquello ella pide bautizarse, pero mudita, ¿verdad? Ya no podía hablar, y entonces viene Sebastián y hace la señal de la cruz sobre la boca y ella puede volver a hablar. Y entonces todos vieron ese milagro, inmediatamente se convirtieron y todos van a terminar mártires. Lógico, se entera el emperador de lo que había hecho Sebastián, lo condena, sabiendo que él era muy querido en el ejército, pues busca algunos soldados del norte de África, que sean ellos los que martiricen pues a Sebastián, lo atan a un árbol, y son de Mauritania ellos, son del norte de África, y véngase a saetarlo, pues a flecharlo, si lo quieren, y entonces, bueno, no muere, no muere. Lo dejaron ahí en el campo, llegó una tal Santa Irene, que era esposa de un San Cástulo, así se llamaba, pues para llevarse el cuerpo, para enterrarlo, y se da cuenta que está vivo, lo cura, lo recupera, la gente le dice a Sebastián, no, mijito, agarre usted fuera de Roma, y él dice no, y se presenta al emperador, y entonces ahí el emperador evidentemente monta en cólera, y ahí lo matan. Ahí le dice a los soldados que se aseguren de que muere.
Y entonces, en este caso, muere con golpes, pues, y bueno, resulta que luego tiran el cuerpo en la cloaca romana, es decir, se imagina una cloaca, y llega una tal Lucina que recupera el cuerpo y se lo lleva y lo entierran ahí en la Vía Apia. Hoy en día ahí están las catacumbas precisamente de San Sebastián. En ese lugar, en el siglo IX, se hizo una basílica bonita que se encuentra ahí en lo que hoy en día, como les digo, la catacumba de San Sebastián. Aunque se dice que sus restos se los llevaron también para Francia, las reliquias. Pero bueno, igual, no me quiero poner aquí a discutir. Problema es que la comunidad LGTBIJK, yo no sé por qué letra van, pues lo ha agarrado de modelo y dicen que es un mártir homosexual. ¿Y por de dónde viene eso? De las pinturas, o sea, las esculturas siempre lo pintaron con un cuerpo de soldado, guapo el muchacho, ahí todo, entonces ya lo han querido asociar al homosexualismo, cuando en ninguna parte se señala que él era homosexual. O sea, es decir, venir y decir esas cosas es arrevesado, no es completamente fuera de la verdad, pero así somos en este mundo. Total, que se le invocaba como protector de los soldados y en segundo lugar como protector contra la peste. Fíjense, hay un montón de relatos que nos hablan de eso. Vamos, terminemos la historia de Saúl. Empezamos a leer el segundo libro de Samuel, de los reyes. Segundo libro de Samuel. Ahora leemos entonces el capítulo primero y vamos a ir saltando algunos versículos. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelag y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Le llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encontraban Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que a David se le atribuye que tocaba el arpa, ¿no? Muchos de los salmos son atribuidos a él, así que hay música en el corazón de él, y esta elegía es precisamente un himno para exaltar la figura de Saúl y de Jonatán. Vamos, es evidente con todo y todo, al final ese corazón de David es extraordinario. Oigan, después de todo debía haberse alegrado, ese es nuestro mundo, ¿no? Porque habían muerto estos enemigos de él. Y al contrario, no Jonatán, ¿verdad? Pero sí Saúl, y al contrario, ¿no? Él se compadece, hace duelo y hace este himno, este cántico, esta elegía, pidiendo por ellos, ¿no? Es una cosa, miren, ojalá, y repito, insisto, aprendamos tanto de estos textos, de ese corazón de David, que es capaz de perdonar, de no guardar rencor, de no andársela sacando, de no andarse vengando, de no disfrutar del mal ajeno. Yo me pregunto cómo es posible que haya gente que se diga cristiana, de verdad, que se alegre del mal ajeno, que lo procure, que calumnie, que mienta. O sea, no, creo que no. La figura de David en este caso es muy bella. Es una persona entera, íntegra, en este momento, luego tendrá sus deslices, el pobre también, ya el poder lo va a, ¿cómo les diría?, a enloquecer. Utilizo la palabra enloquecer por lo que viene. El Evangelio, Marcos, capítulo 3, solo 2 versículos, 20 y 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Regresa a la casa. Recuérdense, el último momento que estuvo en una casa fue la curación del paralítico por el perdón de los pecados.
también fue ahí en esa casa donde los escribas empiezan a cuestionarle por lo que hace, bueno, igual en la sinagoga, pero bueno, regresa a la casa. Entonces la casa es ese lugar donde se agolpan los que le andan buscando. Acuérdense, lo hemos escuchado anteayer, cuando se nos hablaba precisamente de que Jesús tiene que subir a una barca porque lo están apretujando, la flexis, la aflicción, lo ahogan prácticamente, es el verbo fleu, que es en el griego, que indica eso, ¿no? Ese casi morir, casi ahogar, ¿no? Y entonces una vez más, vuelve a pasar esto. Y luego el detalle, ¿no?, de que no los dejan ni comer. Pues eso pasa muchas veces cuando pues está uno en la misión, pues lo buscan y quieren y necesitan y tal, y bueno, uno debe aprender a servir en sus tiempos. Lo que sigue es lo delicado, ¿no? Hablan de que se enteran sus parientes y van a buscarlo, o sea, vienen. Pareciera que la imagen es que vienen de Nazaret, porque se han enterado de que él está fuera de sí. Y el término en griego es eso lo que quiere decir, es eso lo que quiere traducir una persona que ha perdido la capacidad de decidir por sí misma. Voy a buscar el término como es porque ahorita se me olvidó, pero es exexte, se dice el verbo como tal, y está exestecota, o sea, está fuera de sí mismo, está loco, ya eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál es el detalle detrás de esto? Miren, el detalle detrás de esto es muy profundo, porque incluso... ¿por qué los cristianos dejaron ese texto ahí? O sea, Marcos mejor lo hubiera borrado eso, que la misma familia lo considera un loco. Por eso algunos de los manuscritos, acuérdense que no tenemos el original de nada de la Biblia, algunos de los manuscritos, sobre todo lo que se llaman los manuscritos occidentales, o sea, los manuscritos que fueron conservados más hacia el occidente, deciden cambiar aquí y dicen que los que lo fueron a buscar porque estaba loco, eran los propios parientes. Y el verbo que utilizan aquí para eso de buscarlo es para aprenderlo, es para capturarlo, es para condenarlo. O sea, realmente no se trata de una cosa así como por encimita, sino que se trata realmente de agarrarlo y encerrarlo, ¿no? Ahora, esa locura es la que llama la atención, ese estar fuera de sí. Vamos. Marcos, ¿en qué podrá estar pensando? En que lo mismo se pensaba de Jeremías, por ejemplo. Y acuérdense que en el caso de los profetas, el que más se parece a Jesús por la experiencia que ha vivido es Jeremías. Entonces, que se considere a Jeremías que estaba loco, igual que a Jesús se le considere fuera de sí, no es extraño. Probablemente Marcos está haciendo un paralelo, no lo sabemos. Ahora, para ser verdaderamente cristiano hay que estar un poco loco. Seamos honestos, ¿no? Y que nuestros parientes, los más cercanos, a veces digan, ¿y este qué le dieron? ¿Qué le pasó a este? ¿Dónde está? Y pasa muchas veces, ¿no? Gente que cambia de su manera de pensar, que se convierte, o sea, empieza a orientar su vida hacia Dios, hacia el sol, hacia donde está Él, ¿no? Digo, por dejarse iluminar, dejarse llevar por la luz que solo puede venir de Dios, y empiezan a cuestionarlo, ¿no? ¿Y este quién me lo cambió? ¿Qué te hicieron en ese retiro? Te lavaron el cerebro. Y empieza la gente, ¿no? Y son los mismos de la familia. Así que no es extraño que Jesús genere, insisto, entre sus parientes. Ahí andaba la Virgen. Mejor no digo nada. ¿Cómo se llama? Es una cosa que pasa. Nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ya. Decidió irse al seminario este fulano. Está loco, hombre. ¿Para qué se va a ir al seminario? Hablemos de locos, ¿les parece? Oremos. Oh Dios, envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, personas capaces de dar el salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza. Danos locos que no utilicen sus capacidades en su provecho. Danos locos, locos del presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberadores eficientes de los que sufren, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. Danos locos, Señor, danos locos y contágiame tu locura. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Sebastián, mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.